Tiempo especial. Yo quería consultar si hay alguien que viene por primera vez o segunda vez a este encuentro, si quiere levantar su mano. Muy bien, allá hay una señorita. Bienvenido, señora, bienvenida. ¿Su nombre? Natalia, bienvenida Natalia. ¿Alguien más viene por primera o segunda vez? ¿Hay un caballero? ¿Su nombre? Primera vez que viene. Nando, bueno, bienvenido. Bienvenido. ¿Alguien más por acá? Bueno, Nando y Natalia, bienvenidos. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Y bueno, quería decirles, Nando, Natalia, esta casa, como decía recién Marcelo, ¿no? Este hogar es un hogar para muchos de nosotros. Muchos hemos pasado muchos años por este lugar y lejos de ser una religión, un club, es como parte de nuestra historia, ¿no? Me gustó la ilustración de Anabel, como ese lienzo que fue entretejiendo Dios en nuestras vidas. A veces el lienzo tiene manchas, a veces el lienzo tiene roturas, a veces el lienzo está desflecado, pero lo bueno es que ese lienzo siempre lo sostiene nuestro Padre, ¿verdad? Que es el que nos acepta y nos ama incondicionalmente. Y creo que es la experiencia de muchos de los que estamos acá. Así que bueno, este tiempo lo tomamos para pensar en nuestro Padre. Así que por eso es que estamos en este tiempo. Bienvenidos. Y quiero compartir con ustedes una reflexión que me ha dado mucha vuelta en mi cabeza y que le he puesto de título a este tiempo o a esta palabra o a esta reflexión: acompáñame a estar solo. Algunos se han dado cuenta de que esta canción, este título no lo inventé yo, se lo copié a un cantante, pero bueno, no me importa mucho porque la idea representa lo que quiero comunicar. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo tiene que ver con mi vida y quizás con muchos de ustedes que están acá, porque acompáñame a estar solo tiene la intención de expresar o reflexionar sobre aquellas situaciones que muchos hemos sentido, quizás de los que están acá, de sentir soledad aún en medio de estar rodeado de muchas personas, aún en medio de estar lleno de gentes, de vínculos. Muchas veces hemos experimentado la soledad. Y hay un sociólogo que escribe un libro donde expresa o lo titula al libro Hiperconectados, pero en soledad. La paradoja del siglo presente. Y bueno, yo creo que esta es muchas veces mi realidad, o fue muchas veces mi realidad, y quizás sea la tuya. Por eso es que quisiera un poco compartir algo de un poquito de aprendizaje de mi propia vida. Yo quiero compartir con vos una historia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Creo que lo tenemos en la pantalla. Y si no, lo buscas en tu dispositivo. Dice así, Juan, capítulo 5. Esta es una historia de la vida, una de las tantas historias de Jesús. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales o pórticos. La siguiente, por favor. Y en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban... Seco no es sin un mango, ¿no? Eso es para nosotros, básicamente. Estos eran secos en otro sentido. Que estaban esperando el movimiento del agua. Siguiente, por favor.
Porque en ese estanque se decía que había un ángel que descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. El que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este hombre echado y entendió que ya hacía mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Respondió el enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Versículo 8, dice Jesús, entonces levántate, toma tu lecho y anda. Finalmente, verso 9, luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue. No sé cómo leer esto. Gracias por la versión, muy buena. ¿Qué le escribió Germán? Le escribió Germán hoy en la mañana. Gracias por muy buena la versión. A mí me despertó. Bueno, lo bueno es que algunos ya la saben la historia porque se han confundido como yo con la lectura, está complicado. Es muy interesante esta historia porque yo quiero hacer énfasis en la pregunta de Jesús. Es muy interesante la pregunta de Jesús porque Jesús iba caminando, encuentra este estanque, ve un montón de gente enferma, paralítico, ciego, y bueno, cuenta el relato bíblico que el agua se movía, había un milagro que ocurría solamente con el que se largaba primero después que el agua era revuelta. Entonces, Jesús que iba pasando por ahí, a mí me genera un montón de preguntas las historias de Jesús porque son para mí buenísimas. ¿Por qué Jesús lo habló a este señor? Dice que estaba lleno. Pero Juan registra solamente uno. Jesús habrá hablado con otros y quizás sí. Yo creo que sí. ¿Por qué creo esto? Bueno, después te puedo contar. Pero Juan registra una conversación. Solo una conversación. Entonces, hasta me molesta y me choca, no sé si te pasa a vos, no solo por la versión esta estrambólica que nos escribió Germán hoy, sino me molesta la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿No te molesta la pregunta? ¿Viste cuando te hacen esa pregunta que es como que uno no se espera esa pregunta? Sin embargo, a mí me llama mucho la atención. Por favor, no me pongan la placa, lo leo yo. Dice el verso 7, el verso 6, y ahí va la pregunta de Jesús. Cuando Jesús lo vio acostado, escucha bien, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y yo digo, ¿quién hubiera respondido no? Pero aquí yo digo, bueno, ¿qué será que Jesús estaba queriendo recalcar o resaltar? Yo me imagino que hubo un silencio largo porque el paralítico o el enfermo empezó a recalcular y a pensar y diciendo, ¿qué le respondo a este señor? O sea, o lo insulto o le trato mal, le respondo como le respondería a alguien que hace una pregunta tonta. Sin embargo, acá hay una respuesta que a mí me llama mucho la atención y dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Y la verdad que esa respuesta me ha quedado así como clavada en mi mente
una y otra vez, cuando leía este pasaje, no tengo quien me meta en el estanque. Entonces, yo creo que el problema de este enfermo, vamos a suponer que era paralítico, no dice ahí bien, no detalla todo, pero vamos a suponer que era paralítico. El problema de este señor no era su parálisis, creo yo. El principal problema no era su parálisis, el principal problema no era la crisis o la frustración que le generaba su parálisis. Creo que el principal problema no era la crisis económica que le generaba no poder trabajar. Creo que el principal problema es que estaba solo. Porque yo digo, ¿cómo puede ser que después de 38 años de estar así, y como dice él, una y otra vez yo venía, no sé cuántos años, no sé si fue durante 38 años, no lo dice, pero seguro fue más de una vez al estanque, porque dice, ¿sabes qué, Señor? Hasta que yo llego, otro ha llegado. Entonces, el milagro nunca me llega a mí. Entonces, yo pienso, qué triste pasar años de tu vida no teniendo a alguien que pueda empatizar con mi necesidad. Yo digo, qué atorrante que son los que estaban ahí. Qué atorrante que son los que estaban ahí, ¿no? Fue como decir, si vos fuiste sanado, que llegaste primero, ponele que era ciego, pero podía correr bien. Corría muchísimo, como los holandeses el día viernes, ¿verdad? Corrían un montón, era del minuto 90 y seguían corriendo. Pero llegaba primero y después decía, bueno, listo, me sané, le voy a dar una mano al pobre tipo este. Mañana vengo por vos. Sin embargo, cuenta la historia que dice que cada vez que le intentaba, solo no llegaba. El problema es que estaba solo. El problema que muchos tenemos no es a veces nuestra ceguera, nuestro problema económico, nuestro problema emocional, nuestro problema de pareja. A veces el principal problema es que estamos solos para enfrentar la vida como este señor. Y yo quiero tomar otra historia, que no la vamos a leer porque me dio miedo, pero se la voy a repasar. Mentira, no la vamos a leer porque no quiero usar tanto tiempo en esto, pero en el capítulo 4 hay otra historia súper interesante que también expresa algo parecido. Y Jesús estaba en un lugar y tenía mucha sed. Entonces había una mujer que se llama la historia de la mujer samaritana, y Jesús le dice, ¿me podés convidar un poco de agua? Y empieza una conversación muy interesante, y la mujer empieza a hablar con Jesús. Le dice, pero Jesús, ¿por qué vos me pedís agua si vos sos judío, yo soy samaritana, no nos llevamos bien? Es como Brasil-Argentina, nadie quiere que gane el otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vos me lo pedís? Y bueno, lo que pasa es que necesito agua, ¿me podrías dar un poco de agua? Y empezaron a hablar un montón de cosas. En un momento, Jesús, charlando con esta mujer, le dice, si vos supieras quién soy yo, vos me pedirías agua a mí. Vos me pedirías agua a mí porque yo tengo un agua que nadie tiene. Dame de esa agua, le dijo Jesús. Entonces, la mujer, Jesús le dijo, bueno, listo, haz una cosa, yo te doy, pero andá y llama a tu marido. La mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le responde, bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que está ahora no es tu marido, es tu amante. Es un juntado, como decimos muchas veces. Y yo pensaba en esta historia y digo, ¿cómo hacer para tener 5 maridos? La historia no cuenta que se murieron, porque sería 5 veces viuda, y ya hay que estar complicado, digamos, para tener 5 veces viuda, y el amante es un tarado si se reúne, o sea, es yeta la mujer, claramente, no podría. Yo no creo que haya sido 5 veces viuda. Lo que sí creo es que probablemente un profundo sentido de soledad invadía a esta mujer, que de alguna manera intentaba satisfacer en cada una de sus relaciones. ¿Nunca te ha pasado en cruzarte con alguien que cambia de relaciones todo el tiempo? Nada le cae bien. No solamente de noviazgo, sino también de amigos. Es súper amigo,
voy a dar un ejemplo con varones, que somos más desubicados, pero súper amigos de Pepe, y después y hacen todo juntos, y todo lo viven juntos, después se pelea, y ahora es súper amigo de Juan, ya no es más amigo de Pepe. Y hay gente que muchas veces estamos intentando satisfacer ese sentido de soledad en un conjunto de relaciones, pero que nada resuelven nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué a veces de grandes podemos experimentar esta soledad? Yo quiero ser muy respetuoso con usted en esta mañana y con vos, pero yo quisiera pedirte que por un segundo puedas decir, quizás algo hay para mí en esta mañana. Porque ahora voy a empezar a meterme un poquito en el tema, después de esta introducción, y a veces uno dice, bueno, esto es para Juan, esto es para Pedro, esto no me toca a mí, esto no nada que ver conmigo, soy Roberto Carlos, tengo un montón de amigos. Pero quizás algo hay para vos en esta mañana. Entonces quiero pedirte que intentes cero prejuicios, intentes tener cero prejuicios, porque quizás no te has dado cuenta en algún momento que experimentaste soledad y le has puesto otro título, le has puesto otro nombre, le has puesto otra patología, ¿verdad? Lo has diagnosticado mal, pero quizás en algún momento o ahora estás experimentando esta sensación de soledad. ¿Y por qué nos sentimos solos? Bueno, yo quiero compartir con vos una arista de lo que a mí me ayudó a entender, de lo que a mí me ayudó a personalmente entender mi experiencia de soledad. Digo una lista porque probablemente la soledad sea una sensación de multiplicidad de factores. Bueno, pueden ser externos, pueden ser internos, puede ser que te ha tocado vivir en otro país por mucho tiempo y te sentiste solo, en una situación externa quizás. Pero yo quiero hablarte de una arista y fue mi experiencia de sentir soledad y por qué entendí algunas cosas y quiero poder compartírtelo en esta mañana. Quiero empezar ilustrando con una historia. Hace como 6 años atrás, mi papá me lleva a Famellá a una actividad con niños, tipo Una Hora Feliz. Y había ahí en ese lugar muchos niños, y quizás alguno que haya ido esté acá hoy y se acuerda. Estábamos por hacer obras de teatro, estábamos por hacer como una especie de actividad para niños y compartir el evangelio a los niños. Y yo me acuerdo que me habían pedido que colabore llevando gente, pero bueno, ya estando ahí ya hay que arremangarse y colaborar, hay que ayudar, eran muchísimos niños. Entonces me acuerdo que en un momento de hacer un juego había que pasar a ver una obra de teatro. Entonces, parte de mis compañeros estábamos diciendo, bueno, vamos chicos, vamos a ver la obra de teatro y decir, vamos a poner toda la onda posible. Y me tocó a mí la situación de acercarme a un niño, le voy a poner Pedrito de nombre, donde ahí está Pedrito, ¿lo están viendo? Pedrito tiene como más o menos 7 años de esta altura. Entonces yo tratando de poner la mejor onda que me salía, tratando de ser el payaso plim plim, vengo y le digo, vamos Pedrito, y hago este gesto como agarrándole la cara, vamos a ver la obra de teatro, y Pedrito, que estaba de espalda, con una velocidad de un ninja, que me ve así, se da vuelta y me dice, no me toques. Y yo quedé paralizado, así, no puedo creer lo que me está pasando. Y no dejé de pensar en todo ese tiempo de esa circunstancia. Entonces yo le dije, discúlpame, solo quería pedirte que vayamos a ver la obra, y ¡fum! Se fue corriendo enojado. Cuando terminó la obra, bueno, yo quedé como muy mal. Entonces me acerco a una maestra que ya estaba ahí y le cuento la situación y me dice, Pedrito viene de una situación, una familia muy complicada, su padre alcohólico, y me imagino un montón de situaciones cuando ellos me contaban.
y él es muy maltratado en su casa. Y esta fue toda la situación. Entonces yo pensaba en Pedrito y la verdad que me daba un montón de tristeza. Hasta hoy me recuerdo la tristeza de ese momento, porque yo decía, ¿qué habrá imaginado Pedrito? ¿Qué habrá imaginado Pedrito? Y esa mano le habrá acordado la mano de su papá. Y que probablemente no le pegaba solo a él, sino a su esposa. Yo no sé, estoy haciendo una película de lo que no sé. Pero intento imaginar que un niño de 7 años me diga no me toque y que me agarre mi mano. Yo digo, algo está pasando acá. Y me imagino a Pedrito de grande, si nada cambiase. Si nada cambiase. Pedrito de grande, ¿cómo sería? ¿Me ayuda a pensar? ¿Cómo sería Pedrito? ¿Me podría ayudar a describirlo a Pedrito de grande si nada cambiase en su vida? ¿Cómo sería? ¿Podría ser violento? ¿Podría ser agresivo? Sí, qué sé yo. ¿Podría ser introvertido? ¿Qué sé yo? No lo sé. No lo sé. Lo cierto es que nuestra expresión de adultos, y esto me llevó a pensar mucho a mí, mi expresión de adulto, quién soy, claramente tiene muchísimo que ver con mi historia. Claramente tiene que ver con mi historia. Claramente tiene que ver con lo que me pasó de niño, de adolescente, no lo sé. Y cuando mi vida se va haciendo grande, cuando me voy haciendo grande, algún autor estaba leyendo ahí, esto nada tiene que ver con la clase de psicología, que merecen todo mi respeto los psicólogos, pero sí me gusta leer mucho sobre esto. Y había un autor que expresaba sobre el residuo del dolor, y lo expresaba este concepto. Son aquellos, cuando tengo residuo de dolor en mi vida, por experiencias que he vivido, generamos muchas veces mecanismos de defensa que intentan evitarnos el dolor, como la reacción de Pedrito, no me toques. Y la reacción a veces casi instantánea, como cuando uno mete la mano en la hornalla y saca rápidamente. Uno nos dice, me estoy quemando, qué macana que alguien dejó la hornalla prendida, la voy a sacar, ¿verdad? Alguien apagó la hornalla hace un instante, sin querer la toqué y ¡plum! Algunos dicen algunas malas palabras, están en todo su derecho porque se han quemado, la sacan de manera reflejo, ¿verdad? Nadie lo razona mucho. Bueno, muchas veces esto pasa en nuestras vidas y tenemos ciertas respuestas de autoprotección porque nos recuerdan al daño que hemos vivido. Hay una frase muy común que dice, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, de grande, nos hace bien refrescar. ¿Cuántas veces hemos llorado por haber visto una vaca? Como una respuesta, reflejo de nuestras vidas, ¿no? Y a veces estamos encadenados y atados a este dolor en nuestra vida y no nos damos cuenta, no somos conscientes, no nos podemos interpretar la situación. Y entonces tenemos estas respuestas reflejo de autoprotección, ¿verdad? Que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente y estamos atados a un dolor, a una historia difícil de nuestro pasado, que lo único que nos hace es repetirla una y otra vez. Y a veces somos presos de esto sin darnos cuenta. ¿Y saben cuál es la única manera de que un preso nunca se escape de una cárcel? La infalible. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la única manera que un preso nunca se escape de una cárcel? ¿Ah? Que nunca entre. Bueno, pensamiento lateral ahí, bien. Está bien, pero no. ¿Cuál es la única manera? Que nunca se dé cuenta que está preso. ¿Entendés la idea? ¿Cuál es la única manera que un preso nunca salga de la cárcel? Que nunca se dé cuenta que está en una prisión. Y esto es lo que yo creo que nos pasa a muchos de nosotros, encadenados como un prisionero a una historia de nuestro pasado, y ahí estamos, presos. Por lo menos esta fue mi historia. Por eso lo puedo decir
con la autoridad de la experiencia, ¿no? Del saber y del ir aprendiendo, presos a historias de nuestra vida que nos hacen tener como esta respuesta, el reflejo de Pedrito, y que nos queremos autoproteger, nos queremos proteger del dolor. Lo cierto es que cuando mi esposa trata conmigo, tiene que tratar con el Fer adulto y a su vez con ese Fer niño que en algún momento algo difícil le pasó en su vida y tiene que mi esposa ser lo suficiente inteligente para darse cuenta que tratar con su esposo a veces es tratar con ese niño que lleva una pesada carga, una pesada prisión de situaciones de dolor en nuestra vida. ¿Y qué pasa? ¿Están conmigo todavía? Solo 8 están conmigo. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Bien. El dolor y esa angustia de este Pedrito, el dolor y esa angustia es algo que muchas veces los que están a nuestro alrededor no lo pueden oír. No lo pueden oír. ¿Por qué no lo pueden oír? ¿Por qué yo no puedo oír el dolor y la angustia de Pedrito? Bueno, porque vos no los has conocido, Fer, porque no pasabas tiempo con él. Está bien, es una opción. Pero si yo hubiera pasado tiempo con él, es muy probable que tampoco me haya dado cuenta. ¿Por qué? Porque pasa que nos vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes y aprendemos a generar en nuestra vida como una caparazón que nos ayuda a protegernos de este dolor, ¿verdad? Y esta caparazón lo que hace muchas veces es protegernos. No me toques, es una respuesta, ¿verdad? Y probablemente a este Pedrito no le gusta que nadie lo abrace, ¿no es cierto? A este Pedrito no le gusta que nadie lo toque. Probablemente a este Pedrito no le gusta que alguien lo abrace en su cumpleaños. Son respuestas, caparazones que generamos para protegernos del dolor. Lo triste es que estas máscaras, estas caparazones tienen un gran problema. A veces nos ayudan a protegernos del dolor, pero creo que nos generan 2 problemas muy importantes. Número 1 es que no dejamos que nos conozcan como realmente somos. Cuando nosotros tenemos esas caparazones en nuestras vidas, no permitimos que otros nos conozcan como realmente somos. Y cuando no nos conocen como realmente somos, ¿qué hay? Hay un gran déficit de intimidad, porque no hay una conexión. Luego, si no hay buena conexión, no hay intimidad. Y si no hay intimidad, adivinen qué pasa. Me siento solo. El gran problema, y ahí es donde uno entiende la verdadera soledad. La verdadera soledad no es ausencia de vínculos o contactos o seguidores de Instagram. No es la ausencia de amigos para compartir un fin de semana. La soledad no es ausencia, quedarme encerrado en mi cuarto solamente viendo mi celular. La soledad no es no tener con quién hablar. La soledad es ausencia de intimidad, de conexión profunda y significativa que transforme mi vida, que me conozcan, cómo soy realmente. Y el tema es que esas máscaras o esas caparazones pueden tener distintas formas y vienen de todos los colores y vienen de todas las presentaciones. A veces esas caparazones tienen forma de simpatía y de buena onda. Y siempre está el simpático y el buena onda del grupo, el que todo nos hace reír, el que siempre tiene un chiste para decir, que siempre tiene algo divertido, ese que es el centro de la fiesta. Pero probablemente ese caparazón de alegría y felicidad esconde una oscura tristeza que no ha sido capaz de expresar con nadie. A veces el caparazón tiene forma de extrema rigidez, de extrema prolijidad. Es un gentleman, imperturbable, ¿verdad? Un tipo serio, frío, rígido, intocable. Generalmente tienen pinta de directores. Y a veces estos señores, quizás un Pedrito, rígido, frío, distante, esconde un dolor que nadie fue capaz de conocer. A veces el caparazón tiene forma de extrema perfección. Ese que nadie da a la talla.
que nunca se da la medida. La extrema perfección, todo tiene que salir prolijo. Preparo la valija yo, porque nadie sabe cómo yo quiero que me ordenen las medias, los calzones, la ropa. Yo solamente tiendo mi cama porque nadie le saca la arruga como yo quiero. Y cuando vas al trabajo, te das cuenta que esta señor perfección, que nunca hay un trabajo que le sea grato. Y señor perfección probablemente esté escondiendo una gran necesidad de valoración, una gran necesidad de no sé qué, de su historia, de su vida, o de lo que quién sabe que haya pasado. Y a veces la máscara o la caparazón tiene que ver con distintas situaciones, como por ejemplo adicción al trabajo, ¿verdad? Donde sentimos que tenemos que dar un cierto rendimiento para que alguien nos acepte, para que sentirnos valorados. Y entonces tenemos una vorágine de trabajo o de logros que nadie nos puede parar. Y uno lo mira desde afuera y dice, wow, qué impresionante este tipo, todo lo que se propone lo logra. Todo lo que quiere alcanza. Es director, fue director del centro de estudiantes, en la universidad fue abanderado. Después cuando se graduó recibió una beca, se fue a estudiar 3 años afuera. Ahora tiene su doctorado y además tiene una empresa y además tiene, vos decís, wow, este tipo, qué impresionante, intocable. Probablemente en esa caparazón de progresos y logros esté escondiendo un niño que jamás fue valorado. ¿Quién sabe por qué? Lo cierto es que, para ir terminando, te quiero ilustrar este pensamiento con una cortita historia. Es que a mí, que tiene que ver con mi historia, con mi vida, me costó muchísimo, pero muchísimo, darme cuenta qué forma tenía mi caparazón. Muchísimo. Muchísimo. Y por mucho tiempo creía que yo era como era y que era honesto y transparente y que era quien era. La realidad es que sí experimenté muchas veces la soledad. Pero esa soledad no de no tener amigos, no tener con quien compartir un asado. No, esa soledad no. La soledad de intimidad. Que esa es la verdadera soledad. Alguien que te conoce y te acepta tal cual sos, tal cual sos. Y yo alguna vez se le conté, y no lo voy a volver a repetir, pero mi crisis de adolescencia fue muy fuerte en mi sensación de autovaloración, de mi autoaceptación, las crisis de las burlas. Pero yo encontré un caparazón buenísimo cuando tenía 12 años. Ahora te lo digo con la experiencia de haberlo transcurrido, ¿no? No me di cuenta antes. Pero con 12 años yo encontré mi caparazón. Mi caparazón era muy bueno y muy difícil de darse cuenta. Era buenísimo. Mi caparazón estaba disfrazado de buen alumno porque era la única manera que yo encontraba aceptación en mi curso. Claramente no era el mejor futbolista, claramente no era haciendo deporte, claramente no era en los asados porque ni siquiera iba, claramente no era con las chicas porque no tenía novia. Y era un montón de los no, pero había un sí que era mi capacidad de poder resolver. Y me acuerdo que en la secundaria teníamos una materia, yo iba a un técnico, a una escuela técnica, y teníamos una materia de cálculo de estructura. Y siempre tenía 10 en las materias, siempre. Me era fácil hacer números. Y me encantaba que mis amigos me pidan el trabajo práctico. Mirá la estupidez. Me encantaba que mis amigos me pidan la carpeta. ¿Y qué era el sumum? Era como ganar la final del mundial. ¿Cuál era el sumum? Cuando el profesor me decía, Fernando, ¿me podés prestar tu carpeta? Yo decía, wow, es como meter un golazo de media cancha. Y bueno, este era mi caparazón. Disfrazado de intelectualidad, disfrazado de buen alumno, disfrazado de racionalidad. Ha sido mucho tiempo. En la facultad, algo parecido, más atenuado quizás, pero también fue así. Y creo que por mucho tiempo, exacerbando el aspecto quizás de estudio, de lectura,
de intelectualidad, tampoco soy el intelectual. Me gusta leer, me gusta formarme, me gusta estudiar. Y en la facultad y en el secundario siempre hubo gente que me haga sentir bien porque me pedía mis apuntes y yo le enseñaba algunas cuestiones de cálculo. Lo triste para mí fue que al estar casado con mi esposa, obviamente no es triste casar con mi esposa, esa fue la bendición para mí, pero la tristeza fue cuando mi esposa intentaba acercarse al corazón de Fer y no solamente a la cabeza de Fer. Y estaba muy complicada, porque llegó un momento que mi esposa me decía, decime qué sentís. Y yo llegara a decirle, solamente te puedo decir lo que pienso, porque ni sé lo que siento, ni sé. Porque no tenía, era un paralítico emocional, de no poder tener la habilidad de expresar lo que sentía, no poder tener la capacidad. No porque no sentía, sino porque mi máscara de racionalidad, de intentar comunicar bien, expresar bien, y como dice mi esposa, la ironía y el sarcasmo me liquida. Y ese era mi fuerte, sigue siéndolo, para que lo sepan. La ironía y el sarcasmo sigue siendo mi fuerte. Porque probablemente ha sido mi manera de defenderme mucho tiempo de las burlas de los angelitos de compañeros que yo tenía. Pero fue bueno porque mi esposa me ayudó y creo que ha sido el instrumento de Dios en mi vida para conectarme con mi realidad, mi verdadero Fer, que no era solamente una apariencia de racionalidad, intelectualidad, de sarcasmo, de ironía, de decir solamente lo que piensa y no saber y no poder expresar lo que siente, porque era un rengo que no sabía caminar y al expresar nuestras emociones. Y yo creo que esto ha sido lo que me ha hecho conectar mi vida con la intimidad, de poder animarme a expresar quién era con libertad y que era aceptado igual. Y en una oportunidad, cuando estábamos charlando con mi esposa, me dijo la frase que nunca en la vida había escuchado. Nunca. Yo estaba intentando, rengueando, pero intentaba en la renguera poder expresar mis sentimientos de una manera más o menos coherente. Y dijo la frase que nunca había escuchado, que me hizo llorar durante mucho tiempo, y me dijo, qué dulce que sos. Y esto nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. Soy un dulce de leche por dentro, aunque no parezca. Pero esto me hizo conectar conmigo. Me hizo poder expresarme quién soy y poder sentir intimidad. Quizás por primera vez en mi vida. Entonces yo termino animándote a que vos puedas reflexionar en tu historia y decirte, ¿realmente estoy caminando en mi vida con una máscara, con una caparazón para mostrar lo que realmente no soy? Jesús le dijo a la mujer del pozo, te voy a decir algo, yo te voy a dar un agua que va a saciar tu sed. Porque Jesús es el único que puede saciar la sed de tu corazón. Solamente Él puede escuchar el dolor y la angustia del alma que aún se siente en soledad, cuando nadie lo escucha. Solamente Jesús por conocerte, porque te ama, puede interpretar el dolor de tu corazón, aunque todos nosotros no lo escuchemos. Entonces mi anhelo y mi deseo y mi pedido en esta mañana es que puedas abrir
como el surco, abrir la tierra para que el sol penetre, la humedad penetre y haga una nueva tierra que solo Jesús puede sanar. Cuando podemos expresar y exponer nuestro dolor, como este Pedrito, poder exponer nuestro dolor delante de Dios, poder ser sanados por la obra poderosa de Jesús, nuestro corazón se abre para que podamos, sin capas de cebolla, expresarnos como realmente somos y poder experimentar la intimidad, que es la única manera de vivir en plenitud en nuestra vida. Jesús le dijo a la mujer: te voy a dar un agua que te va a saciar la sed para siempre, pero que además, dice Juan capítulo 4, esa agua va a ser como un río, va a ser como un río de vida eterna. Porque cuando Dios transforma nuestra vida, no solamente sacia nuestra sed, sino bendice a las personas que están a nuestro lado. Porque ven un milagro de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo quisiera que en esta mañana podamos orar. Y si quieres, podés orar en tu lugar, pero poder decirle: Señor, en esta mañana quiero pedirte que abras mi entendimiento y mi corazón para que traigas luz a mi vida, si es que realmente estoy experimentando esta soledad de que hoy se está hablando. Porque quizás hemos caminado mucho tiempo en nuestras vidas con capas de cebolla que intentaban protegerse del dolor que hemos vivido en momentos de nuestra vida y nunca nos hemos permitido mostrarnos tal cual somos y no hemos experimentado intimidad. Y somos niños vestidos en un cuerpo de adulto que hoy siguen clamando por esa necesidad que aún no fue satisfecha. Y hoy, en esta hora, clamamos al Dios de los cielos, al Dios sanador, que pueda producir un cambio transformador en nuestra alma, donde podamos experimentar el abrazo del Padre, la aceptación del Padre, saber que somos valiosos para vos, Señor. Y esto nos permita expresarnos con intimidad a nuestros vínculos que nos permitan disfrutar la vida como realmente debe ser disfrutada. Señor, hemos nacido para vivir en vínculos, en relaciones. Y hemos sido dañados muchas veces, pero también creemos en el poder sanador de tu mano y creemos, Señor, que en esta mañana, vos podés trabajar en nuestro corazón. Vos podés trabajar en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte por hombres y mujeres que sanamos nuestros vínculos, nuestras maneras de vincularnos, Señor. Hombres y mujeres que empezamos a experimentar intimidad, que empezamos a experimentar conexión profunda con las demás personas. Señor, queremos pedirte un nuevo tiempo para nuestros vínculos, Señor. Si hay sensación de soledad, Señor, clamamos de que haya una transformación en nuestro corazón. Porque vos has venido, Señor, para traernos vida, para sanar nuestra sed, para que de nuestro interior broten ríos de agua viva. Y es por eso que hoy clamamos al único que puede transformar, como hemos cantado, ruinas y cementerios en jardines, porque vos tenés el poder para transformar nuestras vidas. Señor, aquí estamos con humildad y te clamamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Por favor, sigamos con nuestros ojos cerrados y mientras cantamos esta canción, pidiendo al Señor que esté obrando en nuestras vidas, sanando nuestro corazón, moviéndose en nuestras vidas, yo quiero pedirle a que aquellas personas